Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que imagino que estaréis viendo el martes 31 de marzo, último día del mes, aunque yo lo estoy grabando el sábado por la mañana. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a traer aquí un pequeño vídeo también de reflexión, como solemos traer de vez en cuando, sobre las actuaciones que ha tenido Vox esta semana en el Congreso de los Diputados, ¿no? Esta pasada semana, lo que realmente demuestra que ahora más que nunca, pues Vox es necesario y que realmente es la dignidad, ¿no?, que tenemos en el Congreso de los Diputados. Al fin y al cabo hay que ser conscientes de que de esta crisis sanitaria, ¿no?, del COVID-19, que como siempre aprovechamos para mandar todo nuestro ánimo y todo nuestro agradecimiento a sanitarios, transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas y también a todo el personal que está trabajando todos los días para sacarnos de esta situación. Pues se ha demostrado que la izquierda, Partido Socialista, Unidas Podemos, la extrema izquierda que está en el gobierno, pues es realmente quien, bueno, son los responsables de lo que está ocurriendo y de los miles y miles de fallecimientos por esta enfermedad que hemos tenido en España. Dos partidos políticos que antepusieron sus intereses, como eran las manifestaciones del 8 de marzo, frente a la salud de todos los españoles cuando el virus ya estaba descontrolado por toda España, ¿no? Y ante esta crisis sanitaria se ha visto la correcta actuación y la muy buena actuación tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Almeida, tanto la Comunidad de Madrid como el alcalde de Madrid, por parte del Partido Popular, y también se ha visto el excelente trabajo que ha realizado Vox también esta semana en el Congreso de los Diputados, lo que demuestra que ahora más que nunca Vox es necesario, es la dignidad que tenemos en el Congreso, ¿no? Además, me imagino que visteis todos, pues, tanto el discurso inicial como la réplica que dio Santiago Abascal a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el pasado miércoles en ese pleno para prorrogar el estado de alarma, que la verdad es que estuvo sensato, tranquilo, como un verdadero hombre de Estado, pero por supuesto cantándole las 40 a este gobierno criminal que tenemos en España. Y hay que recordar que, por ejemplo, actuaciones correctas, ¿no?, que ha realizado Vox estos días, ¿no? Para empezar, en primer lugar, recurrir ante el Tribunal Constitucional el nombramiento de Pedro Sánchez en la comisión del CNE, que es una noticia que nos ha adelantado varios medios de comunicación, que también lo comentó Iván Espinosa de los Monteros, porque hay que recordar que en plena crisis del coronavirus, para empezar, el gobierno en un real decreto, por ejemplo, ha permitido o ha dicho que van a continuar con el tema de indultos, es decir, que en plena pandemia del coronavirus el gobierno quiere indultar a los golpistas y en plena pandemia del coronavirus el gobierno va a blindar a Pablo Iglesias en la comisión del CNI para que tenga acceso a los secretos de Estado. Una persona, Pablo Iglesias, que ha tenido relaciones con el gobierno chavista y narcodictatorial de Venezuela. Un Nicolás Maduro que, recordemos, Donald Trump le ha puesto precio, 15 millones de euros por su captura. Donald Trump quiere recuperar la libertad y la democracia en Venezuela y quiere acabar con la dictadura chavista que ha matado al pueblo venezolano, que tan lazos, o esos lazos tan importantes que tiene con el pueblo español. Bueno, pues el único partido político que ha dicho vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Este nombramiento es Vox, porque evidentemente Vox es consciente de lo que implicaría que ese peligro, ¿no?, que representa a Pablo Iglesias, que solo hay que ver su mirada, que lo único que hace es destilar odio, pues que esa persona que tan buenas relaciones tiene con Venezuela y tiene con la teocracia de Irán, donde se la pidan a mujeres y se cuelgan a homosexuales, pues hombre, que esa persona tenga acceso a los secretos de Estado, que esa persona tenga acceso al CNI, ¿no?, pues no es que sea muy positivo, ¿no? También es respecto a la Unión Europea, que Vox no se conforma con parches, se ha instado a redirigir el billón de euros destinados al Green New a paliar consecuencias sociales y económicas de esta pandemia, porque claro, estamos ante una pandemia de coronavirus que no solamente va a afectar a España, va a afectar a toda Europa, y aquí Vox es muy inteligente. Es decir, el llamado Green New Deal, que había 1 billón de euros destinados a ello, es para todo el tema del medio ambiente, es para todo el tema de ese cambio climático, es para todo el tema del chiringuito de Greta Thunberg, ¿no? Que luego dicen, no, es que no tenemos dinero pues para paliar las brutales consecuencias del COVID. Emitamos deuda pública para que luego todo lo refinanciemos con una brutal subida de impuestos. En vez de, por ejemplo, que el dinero, en vez de destinarlo a chiringuitos ecologistas de Greta Thunberg, lo vayamos a destinar a la lucha contra el COVID. Lo mismo para chiringuitos feministas, lo mismo para partidas presupuestarias políticas, de ministerios,
que no valen absolutamente para nada, o televisiones autonómicas, como ocurriría aquí en España. ¿Qué viniría que todo ese dinero se pudiese destinar para material sanitario? Sin duda tendría pues una mayor o una mejor recepción, ¿no? Además, ahora que tenemos una Unión Europea que cada vez se está rompiendo más. Ya vemos un poco los conflictos que estamos teniendo con el norte de Europa, con Holanda, ¿no? Que directamente pues quiere dejar morir a la gente mayor y no quiere dar ayudas, etcétera, etcétera. Hay un conflicto bastante interesante en la Unión Europea. La Unión Europea se está rompiendo, pero bueno, aquí ya lo llevamos comentando varias veces en el canal. La Unión Europea en principio se crea pues para ser una unión económica y ahora mismo se ha convertido en un nido de burócratas, de sátrapas, de chiringuitos, de intereses políticos, de gasto político a mansalva, y realmente la Unión Europea pues cada vez sirve para menos, porque lo único que ocasiona son problemas. La verdad es que da u ofrece pocas soluciones, ¿no? Bueno, trabajo que está realizando Vox esta semana, que aquí lo vemos, 46 proposiciones no de ley, 523 preguntas escritas, una proposición de ley, un recurso de inconstitucionalidad, 5 escritos a la mesa, 6 solicitudes de comparecencia, 3 preguntas orales. Seguimos trabajando sin descanso, porque realmente han hecho pues todo un trabajo muy importante esta semana, ¿no? Recordemos una semana en la cual Partido Socialista y Podemos querían bloquear o han bloqueado el Congreso de los Diputados para que no haya una sesión de control al gobierno, para que los ministros no tengan que dar explicaciones y no tengan que responder a las preguntas de la oposición por culpa de toda la crisis del coronavirus, que realmente los únicos responsables es el gobierno de España. No dan explicaciones, no responden. Y los medios mamporreros del poder ya están cambiando el relato, diciendo, no, es que el gobierno no tiene la culpa, el gobierno no podía saber nada. Precisamente los mismos que exigían la dimisión de Mariano Rajoy cuando hubo que sacrificar a un perro por el ébola. Precisamente los mismos que lanzaban fake news tras el 11M con esas capas de calzoncillos. Se acordará Ferreras, se acordará Iñaki Gabilondo, que ahora nos da lecciones a los demás, cuando Iñaki Gabilondo no ha contado una verdad en su vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, Macarena Olona, concluye el pleno, ni Partido Popular ni Ciudadanos han apoyado las enmiendas. Nos hemos quedado solos, y a quien han abandonado es a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones, vigilantes privados, etcétera, porque Vox presentó una serie de enmiendas, en este caso pues a todo el texto de prórroga del estado de alarma. Enmiendas que estaréis viendo, ¿no? Pues realmente pues para asegurar pues toda la protección individual de material sanitario a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, ¿no? Que realmente pues han protestado, ¿no? Pues el material sanitario, fuerzas de seguridad que no tienen protección. Han muerto guardias civiles, han muerto policías nacionales, además gente joven sin patologías previas, porque han estado en contacto con personas que tienen el coronavirus y porque no han tenido protección. El gobierno los ha dejado abandonados. ¿Y quién fue el único partido político que presentó enmiendas al respecto? Vox. Y ningún partido político votó a favor de ellas. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Y en estos momentos de verdadera crisis, en estos momentos ante una verdadera emergencia nacional, como es la emergencia del coronavirus, pues nos damos cuenta quién realmente defiende los intereses nacionales, quién realmente defiende los intereses del país y quién lo único que hace es perseguir intereses políticos y adoptar decisiones de modo que le perjudiquen lo menos posible electoralmente hablando, ¿no? Un Vox que desde el pasado mes de enero ya exigía el cierre de fronteras, o al menos el control de fronteras. Así lo decía Rocío Monasterio en Twitter, que lo estaréis viendo, respecto a todos los vuelos procedentes de Wuhan. Un tuit que fue del pasado mes de enero. Y hay que decir que, bueno, pues le llamaron xenófobo, le llamaron de extrema derecha, le llamaron de todo después de haber tomado esa decisión. Incluso varias semanas antes del 8 de marzo, cuando ya el virus estaba descontrolado por toda España, que lo reconoció el ministro de Sanidad, pero aún así no se adoptaron ninguna decisión o ninguna medida para no perjudicar las Charo Manifas ni las Charos Cadenas del 8 de marzo seguían exigiendo, seguían pidiendo el control de fronteras. Y aquí el mejor ejemplo que tenemos es Rusia, la Rusia del malvado Vladimir Putin. ¿Por qué Rusia tiene tan pocos casos? Que nos lo podemos creer o no, porque sí que es cierto que son países que no suelen, bueno, pues realmente decir mucho la verdad, como China, ¿no? Pero es que se hacían controles de temperatura en el aeropuerto a todo el mundo. Y se empezaron a hacer controles muy exigentes desde el primer día, con un cierre total de fronteras, desde el mes de febrero. Y aquí, hasta 4 días antes del 8 de marzo, 100.000 vuelos procedentes de Italia, que era el foco de la epidemia del coronavirus. Pero bueno, ya sabemos que pedir el cierre de fronteras es de xenófobo y es de, bueno, de extrema derecha y es una persona muy peligrosa, ¿no? Mejor que venga aquí todo el mundo a traernos enfermedades, ¿no?
Luego también, por ejemplo, en materia económica, Vox pidiendo la suspensión de la cuota de autónomos y el aplazamiento de impuestos, y la izquierda que no lo hace. La izquierda que dice, no, bueno, vamos a exigir que las empresas no puedan despedir a los trabajadores ahora durante la crisis. Y todo el mundo dice, bueno, todo el mundo no, el nivel medio progre dice, ¡ay, qué guay! Los empresarios no van a poder despedir a los trabajadores. ¿Ves cómo Podemos está con los trabajadores? Y no como el trifachito que solo tiene discursos de odio. Claro, ¿cuál es la realidad? La realidad es que durante estas semanas que dura el confinamiento, durante los meses posteriores en las cuales siga habiendo restricciones aunque no haya estado de alarma, y los meses posteriores en los cuales necesitemos más tiempo para volver a recuperar, para poder volver a hacer vida normal, porque mucha gente seguirá con miedo al contagio y demás, es decir, que nos metemos en julio, marzo, abril, mayo, junio y seguramente más de julio. Durante esos meses los empresarios, que recordemos el 95% del tejido empresarial en España es pymes, no son ricachones, no son grandes empresas, son pymes, no pueden despedir, no, van a tener que seguir pagando salarios, cotizaciones, impuestos, y ellos no van a recibir nada. Ellos no van a tener ningún tipo de beneficio económico, porque sus negocios, sus empresas, la gran mayoría de ellas van a estar cerradas. No van a obtener ningún tipo de beneficio económico a cambio, pero ellos van a tener que pagar o van a tener que seguir pagando salarios, cotizaciones, impuestos, etcétera, etcétera. Y esa medida adoptada por el gobierno no ayuda a los trabajadores. Lo único que va a hacer es poner a los trabajadores en el paro cuando se recupere la normalidad y muchas empresas hayan tenido ya que cerrar la valla metálica y no vayan a volver a abrir el negocio. Porque recordemos, la crisis que se nos viene a nivel económico va a ser igual o peor que la de 2008, 2009, 2010. Y seguramente, pues cuando en noviembre, en diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril de 2021, estemos con la tasa de paro de 2008, 2009, 2010, 2011, pues mucha gente se acordará de las nefastas medidas económicas de este gobierno. Porque cuando tú adoptas esta medida de no puedes despedir a los trabajadores durante la crisis, lo único que vas a hacer es que cuando se recupere la vida normal se vayan todos a la cola del paro. Porque, repito, el 95% del tejido empresarial son pymes, no son grandes empresas ricachonas que puedan sobrevivir 5 meses sin obtener ningún euro, pero tener que seguir pagando miles y miles de euros de salarios, de cotizaciones y de impuestos, ¿no? Cuando lo que habría que hacer por parte del gobierno de España es agilizar, flexibilizar y permitir más fácilmente los ERTES. Sí, los ERTES, pero luego, además unos ERTES que además te aseguran la recontratación cuando todo vuelva a la normalidad, también en función de las circunstancias económicas de la empresa. Esa es la mejor situación para salvaguardar esta situación. Pero claro, realmente pues el gobierno de España, pues hombre, no es que sepa mucho de economía, la verdad. Y luego ya para los autónomos, por supuesto, suspende la cuota de autónomos y hace un aplazamiento del pago de impuestos. Incluso no solamente a los autónomos, también al sector privado, que es realmente pues el sector que más va a salir perjudicado de esta crisis del coronavirus, ¿no? Y una vez más, el sector privado queda abandonado por parte del gobierno. Por tanto, esta semana, estos días, hemos visto el excelente trabajo que ha realizado Vox, que realmente pues, representa la dignidad en el Congreso de los Diputados. Un Vox que, bueno, lo podremos recordar, pidieron disculpas por la celebración del acto en Vistalegre, y todavía no he oído a ningún político de Podemos y del Partido Socialista pedir perdón por haber causado más de 5.000 muertos y 60.000 contagiados, por permitir las manifestaciones del 8 de marzo. Y claro, ellos no podían suspender obras de teatro, no podían suspender partidos de fútbol, no podían cerrar bares, no podían hacer nada, porque si no también tendrían que haber suspendido las charomanifas del 8M. Y claro, a ver tú cómo le dices a las charos que se suspende su día, ¿no? Pero bueno, lo dicho, una vez más, pues Vox demostrando que es la verdadera dignidad del Congreso y una vez más queda demostrado la necesidad de Vox o de que Vox llegue algún día a la Moncloa para gobernar España y para recuperar un poco la dignidad a este país. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Ya sabéis que os ha gustado este vídeo, podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario, como siempre, descripción del vídeo, correo de contacto, Twitter, Instagram, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y ya nos vemos en los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.